¿Qué clase de Dios responde a una burla con juicio? Esa pregunta detiene a muchos cuando leen el episodio de Eliseo y los osos. No porque el texto sea oscuro, sino porque toca algo que nuestra época evita mirar de frente. 2 Reyes 2, 23 a 25, no nos deja esconder la tensión. Nos obliga a pensar en la santidad de Dios, en el peso de su palabra y en la seriedad de despreciar lo que Él envía. La mayoría de la gente cree que esta es una historia pequeña, extraña y casi imposible de defender. Pero el relato no está aislado. Está unido a una tierra enferma, a una nación rebelde y a una larga guerra entre la verdad de Dios y la religión cómoda del hombre. En esta historia vamos a avanzar en 3 movimientos. Primero veremos el mundo roto en el que Eliseo camina. Luego entenderemos por qué la burla en Betel es mucho más grave de lo que parece. Y al final veremos lo que este juicio revela sobre el corazón humano, sobre la justicia divina y sobre nosotros mismos. Y una vez que entendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El problema con este pasaje no es solo que suene duro. El problema es que rompe la idea moderna de un Dios blando, silencioso y siempre predecible. Muchos quieren un Dios que consuele, pero no que corrija. Quieren un Dios que perdone, pero no que juzgue. Quieren la bendición del pacto, pero no la autoridad del pacto. Y por eso esta escena incomoda tanto. Un profeta sube por el camino, un grupo lo rodea, se burlan. Él pronuncia una maldición en el nombre del Señor. 2 osas salen del bosque. 42 son heridos o despedazados, según la fuerza del verbo hebreo. El texto no pide permiso para ser fuerte. Tampoco baja el tono para hacer más fácil nuestra lectura. Simplemente declara lo que ocurrió y sigue adelante. Esa misma sobriedad nos dice algo importante. El autor no quiere entretener, quiere enseñar, quiere que el lector sienta el peso moral del momento. Aquí aparece la primera gran falla en muchas lecturas modernas. Tratan el texto como si fuera un accidente raro en la Biblia, como si Dios actuara aquí fuera de su carácter. Pero la Escritura revela un patrón. Cuando la rebelión madura, el juicio aparece. A veces llega lento, a veces llega de golpe, a veces cae sobre un rey, como en la casa de Acab. A veces cae sobre una nación entera, y a veces cae en un camino polvoriento sobre un grupo que cree que puede reírse del mensajero de Dios sin consecuencias. Los estudiosos debaten detalles del episodio, debaten la edad de los jóvenes, o debaten la intensidad exacta del ataque. Debaten el sentido social de la frase «sube, calvo». Pero detrás de esos debates hay una verdad que el pasaje no esconde. El desprecio abierto a la voz profética no es un juego, es un acto de rebelión espiritual. Eliseo no aparece aquí como un hombre sensible que pierde la paciencia por una ofensa personal. Eso sería una lectura pobre. El texto ya lo ha presentado como sucesor de Elías, como hombre marcado por la presencia de Dios, como profeta autentificado por señales claras. Su ministerio apenas comienza en público, y justo allí surge una prueba decisiva. ¿Será reconocido como verdadero portavoz del Señor, o será pisoteado por una cultura que ya aprendió a despreciar la verdad? Esa pregunta no es menor. Israel del norte vive bajo una estructura de idolatría. Bet-El, el lugar al que Eliseo se dirige, no es neutral, es un símbolo. Allí se ha instalado una religión útil, rentable y controlada por poder humano. En ese ambiente, un profeta verdadero no parece una bendición, parece una amenaza. Si este tipo de análisis bíblico te ayuda a ver el texto con más claridad, suscríbete para más revelaciones bíblicas profundas. Porque lo que sigue
no es solo la historia de una burla, es la historia de una nación que aprende a reírse de Dios mientras mantiene el lenguaje religioso. Esa mezcla siempre termina mal. Y antes de llegar a los osos, debemos volver atrás y mirar el mundo que produjo esa escena. Solo entonces entenderemos por qué ese camino hacia Betel ya estaba cargado de juicio mucho antes de que Eliseo oyera la primera voz. Capítulo 2. Un reino roto y una fe dividida. La historia de Eliseo y los osos no nace en un vacío, nace en un reino roto. Después de Salomón, Israel se divide. Al sur queda Judá, al norte queda Israel. La ruptura no es solo política, también es espiritual. Cuando un pueblo se divide de la verdad, tarde o temprano construye una religión que le permita vivir cómodo con su propia desobediencia. Eso es exactamente lo que hace Jeroboam en el norte. No quiere que el pueblo suba a Jerusalén. No quiere perder control. No quiere que la adoración verdadera lleve otra vez los corazones hacia la casa de David. Entonces, fabrica una alternativa. Coloca becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Da al pueblo un sistema religioso cercano, fácil y útil. Tiene altar, tiene sacerdotes, tiene fiestas, tiene lenguaje sagrado, pero no tiene obediencia. Ese acto cambia la historia del norte. No solo introduce idolatría, normaliza una forma de fe sin sometimiento real al Señor. La gente todavía puede hablar de Dios, todavía puede cantar, todavía puede reunirse, todavía puede usar palabras santas, pero ha cortado el corazón del pacto, ha reemplazado la verdad por conveniencia, y cuando eso pasa, la conciencia se deforma. Lo falso empieza a parecer normal, lo santo empieza a parecer exagerado, y el mensajero de Dios empieza a verse como una molestia. No es casual que Bet-El sea escenario de esta historia. Bet-El había sido un lugar de encuentro con Dios en la vida de Jacob. Su nombre recordaba la casa de Dios. Pero en días de Eliseo se vuelve un símbolo de distorsión. El lugar que debía recordar presencia divina ahora protege rebelión religiosa. Aquí debemos entender algo decisivo. La idolatría bíblica no es solo arrodillarse ante una imagen, es construir una forma de vida donde el hombre manda y Dios solo legitima. Es usar lo sagrado para proteger intereses propios. Es transformar la fe en herramienta de poder, identidad o costumbre. Por eso la idolatría vuelve el corazón arrogante. Si la religión existe para servirme, entonces también creo que puedo juzgar al profeta que me confronta. No recibo la palabra, la evalúo, no me humillo, me burlo. Esa es la atmósfera que respira el norte, y esa atmósfera baja hasta las generaciones más jóvenes. La rebeldía de una nación se aprende en casa, en la plaza y en el santuario falso. Los profetas aparecen precisamente en ese punto. No son comentaristas tranquilos del momento religioso. Son voces enviadas por Dios para arrancar las máscaras. Elías ya había desafiado a Acab, a Jezabel y al sistema de Baal. Ahora Eliseo entra en continuidad con esa guerra espiritual. Su presencia dice que Dios no ha abandonado a su pueblo, aunque el pueblo quiera silenciar a Dios. Sus milagros no son trucos ni gestos aislados. Son señales del reino de Dios irrumpiendo en medio de un orden torcido. Pero cada señal trae también una línea divisoria. Algunos ven y temen. Otros ven y endurecen el corazón. Esa división se hace visible una y otra vez en la historia bíblica. La luz no solo guía, también expone. Muchos leen la historia de los osos como si la reacción divina fuera desproporcionada. Pero antes de llegar a esa conclusión, debemos mirar siglos de paciencia divina. Dios ha advertido, ha enviado profetas, ha corregido reyes, ha mostrado poder, ha dado espacio para volver.
el juicio no aparece primero. Primero aparece la palabra, primero aparece la llamada, primero aparece la paciencia. El problema es que un corazón endurecido interpreta la paciencia como permiso, y cuando el juicio finalmente llega, lo llama exagerado. Si esta verdad te está abriendo los ojos, deja tu like y comparte este análisis con otros creyentes, porque la historia no trata solo de un acto severo, trata de una cultura que lleva mucho tiempo jugando con fuego santo. Y cuando entendemos eso, Bethel deja de ser un simple punto del mapa, se convierte en el escenario perfecto para una confrontación inevitable. Capítulo 3. Bethel, de lugar santo a centro de engaño. Bethel carga una memoria profunda en la historia bíblica. Allí, Jacob soñó con una escalera que tocaba cielo y tierra. Allí temió. Allí adoró. Allí supo que Dios estaba cerca. Por eso mismo la corrupción de Bethel en tiempos de Eliseo es tan grave. El pecado siempre es más triste cuando usa una memoria santa para sostener una mentira. El enemigo no necesita inventar todo desde cero. Muchas veces solo toma un lugar, un símbolo, una práctica o una palabra verdadera y la vacía por dentro. Bethel es eso. Conserva el nombre, conserva ecos del pasado, conserva una capa religiosa, pero bajo esa capa se instala una maquinaria de sustitución espiritual. Lo que fue casa de Dios se vuelve vitrina de religión sin verdad. Esa transformación no pasa de un día para otro. Primero se tolera lo conveniente, luego se organiza, después se enseña, finalmente se celebra. Jeroboam entiende muy bien que quien controla el culto controla la lealtad del pueblo. Por eso no ofrece ateísmo, ofrece una versión alterada de la fe. Esa clase de engaño es mucho más peligrosa que una negación abierta, porque calma la conciencia. El pueblo sigue sintiéndose religioso mientras camina lejos del Señor. Y cuando una cultura se acostumbra a esa mezcla, los verdaderos mensajeros de Dios se vuelven incómodos, no encajan, no fortalecen el sistema, lo desenmascaran. Por eso Bethel no recibe a Eliseo como una ciudad, recibe a un hombre santo. Lo enfrenta como un sistema herido, enfrenta a una amenaza. Los estudiosos señalan que en el norte, la lucha no era solo entre dos ideas abstractas, era una batalla por la definición misma de realidad. ¿Quién dice qué es fidelidad? ¿El rey? ¿Los sacerdotes del santuario alterno? ¿La costumbre popular? ¿O el Señor que habló por su palabra y por sus profetas? Esa batalla define el fondo de dos reyes. Eliseo llega después de la salida de Elías, y su llegada exige una respuesta. La gente no puede quedar neutral por mucho tiempo. O reconoce que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, o lo rechaza. No hay una tercera vía cómoda. Y cuando una sociedad ha sido formada por años de culto adulterado, la neutralidad suele caer del lado de la burla. Hay otro detalle clave. Bethel no solo representa error doctrinal, representa orgullo colectivo. Un lugar así desarrolla reflejos propios, aprende a protegerse, aprende a ridiculizar a quienes exponen su vacío, aprende a enseñar a sus hijos a despreciar la palabra que llama al arrepentimiento. Por eso, la escena de los jóvenes no debe verse como un incidente aislado de mala educación callejera. Debe leerse como un síntoma social. Sus voces no brotan de la nada. Son el eco de una ciudad deformada. La boca habla de la abundancia del corazón y la plaza habla de la abundancia de la cultura. Cuando un grupo sale a interceptar al profeta y a gritarle, estamos oyendo a Bethel misma hablar por medio de ellos. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces un lugar conserva nombres bíblicos, lenguaje piadoso y formas devocionales,
mientras por debajo niega la autoridad de Dios? Esa pregunta no pertenece solo al antiguo Israel. También nos toca hoy. Hay espacios donde se canta a Dios, se usa la Biblia y se habla de bendición, pero no se tolera una voz que confronte pecado, orgullo o falsa seguridad. En esos espacios, la religión actúa como máscara, y una máscara defendida por mucho tiempo termina criando desprecio por la verdad. Comentarios, bromas y tonos ligeros empiezan a hacer el trabajo que antes hacía una negación abierta. Si este punto te sorprende, comenta tu interpretación abajo. ¿Crees que Betel era solo una ciudad equivocada o el símbolo de una fe vacía que aún hoy se repite? La respuesta importa, porque cuando Eliseo entra por ese camino, no solo pisa una ciudad, pisa el corazón enfermo de una nación, y el choque ya está a segundos de ocurrir. Capítulo 4. El manto cae sobre Eliseo. Antes de la burla, antes de los osos, antes del juicio, la Escritura quiere que veamos a Eliseo en relación con Elías. Eso es esencial. Eliseo no es un hombre cualquiera pasando por un momento extraño. Es el heredero profético del gran confrontador de Israel. Elías ha enfrentado reyes, ha denunciado idolatría, ha llamado fuego del cielo y ha mostrado que el Señor sigue siendo Dios en medio del caos nacional. Cuando llega la hora de su partida, el relato no presenta un simple cambio de liderazgo, presenta una transferencia de misión. Elías pone a prueba a Eliseo una y otra vez. Van a Gilgal, a Betel, a Jericó, al Jordán, y en cada tramo Eliseo se niega a apartarse. No se mueve por ambición, se mueve por fidelidad. Quiere estar donde Dios actúe, quiere recibir lo que Dios quiera dar. Sabe que la obra no puede sostenerse con distancia tibia. Cuando Elías es llevado, Eliseo rasga sus vestidos, toma el manto, golpea el Jordán, el agua se abre, y los hijos de los profetas reconocen que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Esa escena establece su autoridad antes de que llegue la oposición. Dios no deja dudas sobre a quién ha enviado. Ese detalle vuelve aún más grave lo que sucede después. La burla en Betel no ocurre en ignorancia total. Ocurre después de señales, después de transición visible, después de autentificación pública. El problema no es falta de testimonio, el problema es rechazo del testimonio. Cuando el corazón no quiere escuchar, ni siquiera una señal clara produce obediencia duradera. Eliseo también comienza su ministerio con actos de vida. Sana las aguas de Jericó. Más adelante multiplicará aceite, alimentará, restaurará y levantará muertos. Eso importa mucho. El hombre que pronuncia juicio en Betel no es un profeta dedicado a destruir. Es un profeta que trae la presencia activa de Dios. Su ministerio tiene compasión, provisión y restauración. Pero precisamente por eso, no puede ser reducido a una caricatura de ira personal. El mismo siervo de Dios que trae ayuda a los humildes, trae también confrontación a los soberbios. La Biblia no separa ambas cosas. La mano de Dios sostiene y golpea según la necesidad moral del momento. Su bondad no elimina su santidad. Su paciencia no disuelve su autoridad. Muchos hoy aceptan a Eliseo cuando multiplica aceite, pero tropiezan con él cuando pronuncia una maldición. Sin embargo, el mismo Dios está presente en ambas escenas. El Dios que ve a la viuda también ve a la ciudad rebelde. El Dios que responde al dolor también responde al desprecio público de su nombre. El error moderno consiste en usar la misericordia contra la santidad, como si Dios tuviera que elegir entre una y otra. La Escritura no permite esa división. En ella, la misericordia es santa y la santidad es buena. Por eso, el ministerio de Eliseo
no empieza con contradicción, sino con integridad. Da vida donde hay fe humilde. Trae juicio donde hay desafío endurecido. Suscríbete para más estudios bíblicos como este, porque el siguiente punto cambia por completo la forma en que muchos entienden el pasaje. La escena de Betel no es un profeta herido reaccionando mal. Es un portavoz recién confirmado entrando en territorio cargado de rebelión. Y cuando el nuevo portador del manto pisa el camino, el sistema falso responde como suele responder, con desprecio. Pero la naturaleza exacta de esa burla es aún más seria de lo que la lectura rápida deja ver. Capítulo 5. El camino hacia la burla organizada. 2 Reyes 2 dice que Eliseo sube a Betel y que unos muchachos salen de la ciudad para burlarse de él. El detalle parece pequeño, pero es muy denso. No dice que él entra tranquilo y un niño aislado lo molesta. Dice que salen de la ciudad. Eso ya sugiere movimiento conjunto, intención y encuentro frontal. No es una frase perdida desde una casa. No es una broma casual de paso. Hay una salida hacia el profeta. Hay un cruce buscado. Hay un acto de oposición pública. El texto comprime mucho en pocas palabras, y por eso debemos leer despacio. La Biblia a veces cuenta con brevedad lo que en realidad tiene gran espesor moral. El grupo grita, sube, calvo, sube, calvo. La repetición refuerza la hostilidad. No suena a una sola voz, suena a coro, y ese coro importa. En la Escritura, la rebelión suele volverse contagiosa. El mal se fortalece cuando se hace colectivo. La cobardía individual encuentra fuerza en la masa. Lo que uno no diría solo, lo dice rodeado. Lo que uno no se atrevería a hacer en silencio, lo hace cuando otros ríen. El pecado, cuando se socializa, se vuelve más descarado. Por eso el episodio no es un choque privado entre Eliseo y alguien inmaduro. Es un acto comunitario de deshonra hacia el profeta del Señor. Puede haber distintas edades en el grupo. Puede haber jóvenes más grandes y menores. Pero lo central no es la edad exacta de cada rostro. Lo central es la naturaleza del acto. Rechazo público y burlón del representante de Dios. Aquí conviene notar el lugar de la ciudad. Salen de Betel. Ya vimos lo que Betel significa. No solo geografía, no solo historia. Betel representa un centro de culto corrompido. Y en ese sentido, el grupo funciona casi como una extensión visible de la ciudad. El sistema produce su propia defensa. La idolatría no se queda quieta cuando la verdad camina por sus calles. Se irrita, se ríe, ridiculiza, deshumaniza al mensajero para no escuchar el mensaje. Ese mecanismo es viejo. Si puedo convertir al profeta en objeto de burla, ya no necesito enfrentar su palabra. Si puedo reducirlo a su apariencia, ya no necesito responder a su autoridad. La burla se convierte así en una forma de blindaje moral. Los estudiosos también observan que el pasaje ocurre en un momento de transición profética. Elías ha subido. Eliseo ahora aparece en su lugar. Y entonces el grupo grita, sube. Es muy difícil no oír la conexión. La frase no es simple referencia física a seguir camino cuesta arriba. Suena a sarcasmo teológico. Suena a decir, si de verdad ocupas el lugar de Elías, entonces vete tú también. Desaparece. Lárgate. Demuestra lo que dices ser. En otras palabras, no solo rechazan al hombre, rechazan la legitimidad de su oficio. No quieren reconocer la continuidad del testimonio profético. Quieren cortar esa línea. Quieren que la voz de Dios deje de molestarlos. Si esta lectura te está mostrando otra profundidad del texto, dale like y compártelo con alguien que siempre ha visto esta historia como un pasaje imposible. Porque lo que viene ahora es aún más serio. La frase parece sencilla, pero cada palabra
es una punta de lanza contra el cielo, y cuando comprendemos lo que sube, calvo, realmente insinúa, la burla deja de ser inmadurez ruidosa, se convierte en desafío espiritual abierto. Capítulo 6. Sube, calvo. La frase que revela un corazón rebelde. La palabra calvo ha llevado a muchos lectores a pensar que todo gira en torno a la apariencia de Eliseo. Pero esa lectura es superficial. El texto no nos invita a compadecernos de un hombre herido por un comentario físico. Nos invita a ver cómo un insulto usa lo visible para atacar lo invisible. Aun si Eliseo tenía poco cabello o cabeza afeitada, el centro del problema no está allí. La burla toma un rasgo corporal y lo usa como arma para degradar la dignidad del profeta. El objetivo es claro: reducir al mensajero de Dios a objeto de risa. Y cuando se ridiculiza al mensajero enviado, se ridiculiza al Dios que lo envió. La frase "sube" intensifica todo. Muchos estudiosos entienden que el grupo alude con sarcasmo a la ascensión de Elías. Es como si dijeran: si tu maestro subió, entonces súbete tú también. No te queremos aquí. No reconocemos tu lugar. No aceptamos tu autoridad. El insulto, por tanto, funciona en dos niveles. Ataca a la persona y ataca el oficio. Ataca al hombre y ataca la sucesión profética. Ese doble nivel explica por qué Eliseo responde con tanta seriedad. Si fuera una ofensa menor, la reacción parecería excesiva. Pero si la burla es una negativa pública a la palabra de Dios en el mismo centro de una ciudad rebelde, entonces la escena cambia por completo. Ya no estamos ante sensibilidad personal, estamos ante confrontación de reino. Aquí aparece una verdad dura. El corazón humano suele esconder su rebelión debajo del humor. A veces la risa parece ligera, pero su fondo es profundo. Hay bromas que no nacen de inocencia, sino de resistencia. Hay tonos que no expresan frescura, sino desprecio. En la Biblia, mofarse de lo santo es grave porque revela un alma que no quiere inclinarse. La risa puede ser un refugio de orgullo. Puede sonar débil, pero en realidad es un muro. Y cuando una generación aprende a burlarse de la verdad, el juicio ya está más cerca de lo que imagina. Por eso, este episodio sigue hablando con fuerza a nuestro tiempo. Vivimos rodeados de ironía. Todo se convierte en broma. Todo se rebaja. Todo se comenta desde arriba. Pero Dios no comparte esa ligereza cuando su palabra es tratada como objeto de desprecio. También debemos ver el contexto del pacto. Israel había recibido mandamientos claros sobre escuchar a los profetas de Dios. Rechazar su voz no era una falta menor. Era traición al pacto. Era soberbia frente al Rey verdadero. La ley y los profetas formaban una unidad en la vida del pueblo. Cuando el profeta hablaba fielmente, no traía opinión privada, traía demanda divina. Por eso despreciar al profeta podía convertirse en una forma concentrada de despreciar al Señor. El episodio de Betel condensa esa lógica en un momento breve y violento. Todo lo que la nación lleva cultivando en grande aparece en pequeño sobre el camino. Idolatría vieja, orgullo aprendido, religión falsa y rechazo abierto a la autoridad divina. Comenta abajo si alguna vez habías visto esta frase de ese modo. Muchos suponen que la historia trata de un profeta susceptible, pero la verdad escondida en la Escritura va más hondo. Trata de una generación entrenada para despreciar lo santo con una sonrisa. Y lo que ocurre después no es una explosión emocional de Eliseo, es una respuesta judicial en nombre del Señor. Esa diferencia cambia todo, porque una vez que el texto dice que la maldición fue pronunciada en el nombre de Yahvé, el centro del relato ya no es la herida del profeta. El centro es la autoridad del Dios que ha sido desafiado. Capítulo 7.
La maldición en el nombre del Señor. El texto dice que Eliseo se volvió, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Esa línea es una frontera. No actúa desde ira privada, no lanza un deseo personal de venganza, pronuncia una palabra judicial ligada al nombre de Yahvé. En la Biblia, el nombre de Dios no es fórmula vacía. Expresa su presencia, su autoridad y su carácter. Invocar ese nombre en una maldición no significa usar magia religiosa. Significa declarar que el asunto pertenece al tribunal divino. Eliseo no toma la justicia en sus manos como un hombre ofendido. Deja el hecho ante el Dios cuya santidad ha sido insultada. Esa es una distinción decisiva que muchos pasan por alto. Entonces salen 2 osas del bosque y despedazan a 42 del grupo. El relato no se detiene en detalles morbosos, no amplifica la sangre, no dramatiza con adornos, solo registra el juicio. Esa sobriedad es parte de su fuerza. La escritura no necesita exagerar para ser terrible. Le basta con decir lo que ocurrió. Y precisamente porque lo dice con calma, nos obliga a sentir el peso del hecho. No estamos ante una fábula. No estamos ante una lección moral ligera. Estamos ante un momento en el que la creación misma se convierte en instrumento del gobierno divino. Los animales no actúan aquí como fuerza ciega de la naturaleza. Aparecen como medio de juicio dentro de la historia del pacto. Muchos tropiezan en este punto y preguntan, ¿no es demasiado? La pregunta es comprensible, pero también revela nuestra escala moral deformada. Solemos medir la gravedad del pecado por su apariencia externa inmediata, no por el objeto contra el cual se dirige. Si una burla va dirigida a un hombre cualquiera, la vemos como palabra ligera. Pero si esa burla expresa rebelión consciente contra la voz del Dios Santo, cambia por completo. La santidad de Dios da el verdadero peso del acto. No es que Dios reaccione de forma temperamental, es que nosotros hemos perdido el sentido de cuán serio es tratar con desprecio su palabra. La historia de Betel no exagera la santidad, más bien corrige nuestra trivialización de ella. Además, el juicio no cae sin contexto previo. Ya vimos un reino quebrado, un santuario corrompido, una larga historia de advertencias y un profeta recién autentificado. El evento no inicia el problema, lo expone. Como ocurre tantas veces en la Escritura, el juicio visible hace público un estado espiritual que ya existía. Las osas no crean la culpa, la revelan, hacen visible lo que el corazón de la ciudad ya ha decidido. Por eso, este pasaje debe leerse junto con otras escenas, donde Dios usa elementos de la creación para disciplinar o juzgar. Sequía en días de Elías, plagas en Egipto, serpientes en el desierto, hambre, espada y bestias salvajes en las advertencias del pacto. El mundo creado no es independiente del Creador. Puede convertirse en lenguaje de su gobierno moral. Si este análisis te está sorprendiendo, suscríbete para más estudios donde la Biblia se lee con profundidad, contexto y reverencia. Porque aún no hemos llegado al punto más inquietante. Lo más fuerte no es solo que vinieran osas. Lo más fuerte es que el juicio encaja dentro de un patrón ya anunciado por Dios mucho antes. Y cuando conectamos Betel con las advertencias del pacto, la escena deja de parecer un rayo aislado. Se convierte en una señal legal, histórica y teológica de enorme peso. Capítulo 8. Los osos y el lenguaje del pacto. Para entender por qué aparecen osos en esta historia, aún debemos volver al pacto. Levítico 26 y Deuteronomio 28 describen bendiciones por obediencia y maldiciones por rebelión persistente. Entre esas advertencias,
aparece la idea de que Dios puede usar la tierra y sus criaturas como instrumentos de corrección. No significa que cada animal salvaje en la Biblia sea juicio directo, pero sí significa que Israel había sido advertido. La creación no es neutral cuando el pueblo rompe el pacto. El Dios que gobierna la lluvia, la cosecha, la plaga y la guerra también puede usar bestias del campo. Así, el evento de Betel no cae fuera del marco bíblico. Habla el lenguaje del pacto que el pueblo ya conocía y había despreciado. Esto importa mucho, porque cambia la lectura sentimental del pasaje. No estamos viendo un milagro arbitrario diseñado para asustar. Estamos viendo una señal jurídica dentro de la historia de Israel. Dios está mostrando, en miniatura y con fuerza, lo que significa vivir en abierta rebelión mientras se presume seguridad religiosa. Bet-El se cree protegido por su tradición, por su estructura y por su costumbre. Pero el pacto no se burla. Si el pueblo insiste en rechazar la palabra del Señor, entonces el mismo mundo que parecía estable puede volverse testigo y herramienta de juicio. Ese es el mensaje. Los osos no son un detalle extraño añadido para impresionar. Son parte del vocabulario de una relación de pacto violada. Los estudiosos también ven aquí una función confirmatoria del ministerio de Eliseo. Su palabra no cae al suelo. El Dios que abrió el Jordán para marcar su llamado, ahora respalda su pronunciamiento judicial. Esto coloca al profeta en el centro del drama de forma clara. No es un comentarista del pasado, es una voz viva, respaldada por el Dios vivo, en tiempo real. Y esa confirmación es crucial en un reino que necesita decidir si escuchará o no. En otras palabras, el juicio sobre los burladores también sirve como señal pública sobre la autoridad de Eliseo. Israel del norte debe saber que no ha quedado sin testimonio profético. La voz del cielo sigue hablando. Ignorarla tendrá precio. Hay otro punto que a veces se pierde. El juicio parcial sobre 42 no implica que toda la ciudad quede destruida en ese instante. Eso también es significativo. Dios no descarga aún el juicio final sobre Betel ni sobre Israel entero. Da una señal fuerte, localizada y memorable. En la Biblia, muchas veces estos juicios parciales funcionan como advertencias previas. Son adelantos de una realidad mayor si no hay arrepentimiento. Son misericordias severas. No son la última palabra, pero sí una palabra clara. Dicen al pueblo: si esta es la seriedad de despreciar al profeta en el camino, ¿qué ocurrirá si toda una nación sigue endurecida por años? La pregunta queda flotando sobre la historia. Dale like si nunca te habían mostrado que los osos hablan el lenguaje del pacto. Ese detalle cambia todo, porque entonces el episodio deja de ser una rareza incómoda y se convierte en una alarma teológica. El juicio apunta más allá de sí mismo. Apunta a una verdad más grande. Dios no es domesticable, la idolatría no es inofensiva, y la burla a su palabra no queda suspendida en el aire. Pero todavía debemos enfrentar una objeción que muchos repiten. ¿Y si en realidad eran solo niños pequeños? ¿No haría eso aún más insoportable el relato? La respuesta exige mirar con cuidado el lenguaje del texto. Capítulo 9. Niños inocentes o una multitud desafiante. Uno de los debates más conocidos sobre este pasaje gira en torno a la palabra hebrea usada para describir a los que salieron al encuentro de Eliseo. Algunas traducciones hablan de muchachos, otras de jóvenes, otras incluso de niños. Esa variedad ha generado mucha confusión. En el uso bíblico, ese término puede cubrir un rango amplio y no siempre indica infancia temprana. Puede referirse a personas jóvenes, incluso a siervos o varones,
en una etapa cercana a la adultez. Por eso no es responsable construir toda la interpretación sobre la idea de niños pequeños jugando sin maldad. El mismo comportamiento del grupo sugiere algo más serio. Salen en número grande, actúan juntos, repiten una consigna hostil y confrontan de modo público al profeta. Eso no significa que todos fueran adultos plenos. El texto no pide esa conclusión, pero sí nos aleja de una imagen sentimental falsa. La escena no se parece a un parque con niños inocentes diciendo algo tonto. Se parece más a una cuadrilla juvenil o a un grupo de jóvenes formados por la cultura de Bet-El, capaces de agresión verbal organizada y de desprecio consciente. El número 42 también sugiere un grupo considerable. Eso añade peso social al evento. No estamos ante un individuo torpe, estamos ante una colectividad desafiante. Y una colectividad así, en el corazón de un centro idolátrico, actúa como síntoma del estado moral de toda la comunidad. Muchos lectores modernos sienten que esta explicación se ofrece solo para salvar a Dios del problema. Pero no es así. Surge del propio texto y de su contexto lingüístico. El punto no es suavizar la historia, el punto es leerla con justicia. Si exageramos la inocencia de los implicados, deformamos el relato antes de juzgarlo. Y cuando deformamos el relato, inevitablemente acusamos al texto de algo que no afirma. La Biblia no está narrando que un profeta pidió muerte sobre niños pequeños por un comentario leve. Está narrando que un representante divino, recién confirmado, fue objeto de burla colectiva en una ciudad marcada por rebelión espiritual, y que Dios respondió con juicio visible. Eso sigue siendo fuerte, sigue siendo incómodo, pero ya no es una caricatura. Además, incluso si alguien insiste en ver juventud real en el grupo, la Biblia nunca trata la juventud como excusa automática para la rebelión. La juventud importa, sí, y la inmadurez existe. Pero la responsabilidad moral no comienza de pronto solo en la adultez moderna. En la Escritura, jóvenes pueden responder con fe o con soberbia. Pueden escuchar o pueden endurecerse. El problema aquí no es meramente la etapa de vida, es la dirección del corazón. Y el corazón, en este episodio, ha sido formado por una ciudad torcida. La cultura siempre disipula. Si la ciudad enseña idolatría, la calle aprenderá burla. Si el altar es falso, la plaza también lo será. Comparte este video con alguien que siempre repite, pero eran solo niños. Vale la pena revisar el texto con cuidado antes de usar esa frase como cierre fácil, porque el debate sobre la edad no elimina la lección central, solo la aclara. El problema no era una broma inocente, era una generación saliendo al encuentro de la verdad para ridiculizarla. Y lo que este hecho expone no queda encerrado en el antiguo Israel, sigue vivo hoy, aunque use ropa distinta, lenguaje distinto y plataformas distintas. Por eso, el siguiente paso de nuestra historia ya no nos mira solo a Bet-El, nos mira a nosotros. Capítulo 10. Lo que esta historia juzga en nosotros. El pasaje de Eliseo y los osos no solo revela algo sobre Bet-El, revela algo sobre cada corazón que prefiere una fe cómoda antes que la voz viva de Dios. La mayoría de la gente quiere leer esta historia desde una distancia segura. Quiere evaluar a Dios sin permitir que el texto la evalúe a ella. Pero la Escritura no fue dada solo para que opinemos sobre ella. Fue dada para que nos juzgue, nos corrija y nos lleve a la verdad. Por eso esta escena sigue siendo tan necesaria. Golpea nuestra costumbre de trivializar lo santo. Golpea nuestra tendencia a convertir la reverencia en ironía. Golpea la idea de que se puede hablar de Dios sin temerlo realmente.
Hoy no muchos salen físicamente a un camino para gritarle a un profeta. Pero sí existe el mismo espíritu de Bet-El. Se ve cuando una persona acepta mensajes religiosos suaves, pero desprecia cualquier palabra que confronte su pecado. Se ve cuando se honra la forma de la fe, pero se detesta su autoridad. Se ve cuando la Biblia se usa para apoyo emocional, pero no para obediencia real. Se ve cuando la predicación fiel se llama exagerada, dura o anticuada, solo porque toca el orgullo humano. El espíritu de Bet-El siempre quiere religión sin rendición, quiere consuelo sin arrepentimiento, quiere bendición sin señorío. Y cuando aparece un llamado serio, responde con burla, cinismo o desprecio elegante. Aquí está la controversia que muchos no quieren oír. A veces la burla moderna no suena grosera, suena inteligente, suena refinada, suena académica, suena irónica, suena incluso espiritual. Pero si en el fondo rechaza la autoridad de Dios, sigue siendo la misma raíz. Los estudiosos debaten formas, géneros y tonos, y eso puede ser útil. Pero ninguna sofisticación elimina el hecho de que el corazón humano inventa muchas maneras de no inclinarse. Unos gritan, sube, calvo. Otros sonríen, relativizan y llaman lectura simbólica a toda palabra que los confronte. Otros hablan de amor mientras vacían la santidad. Otros hablan de misericordia mientras se burlan del juicio. El ropaje cambia. La raíz sigue allí. Este relato también confronta a quienes honran a mensajeros humanos de forma superficial, pero no honran la palabra que ellos traen. En la Biblia no se trata de crear cultos de personalidad alrededor de profetas, pastores o líderes. Se trata de recibir con humildad aquello que Dios verdaderamente dice. La autoridad no está en el carisma del mensajero ni en su estilo. Está en la fidelidad de la palabra. Por eso el texto no nos llama a idolatrar a Eliseo. Nos llama a temer al Dios que Eliseo representa. Si perdemos esa diferencia, caemos en otro error. Pero si la entendemos, sabemos la lección central. Despreciar la voz de Dios, incluso cuando viene en un siervo frágil, trae consecuencias graves. Si esta verdad te está confrontando, escribe en los comentarios qué parte te golpea más. Y si quieres más contenido bíblico que vaya al fondo del texto, suscríbete ahora, porque aún falta la última capa. Mucha gente termina esta historia con miedo, pero sin gracia. Otros terminan con gracia barata, pero sin temor. La Biblia no nos deja elegir una sola mitad. Y en el último tramo veremos por qué este episodio oscuro también apunta, de forma indirecta, a una necesidad más profunda. No solo entender el juicio, sino escapar de él por el camino correcto. Capítulo 11. El temor correcto, la gracia olvidada y la última pregunta. La historia de Eliseo y los osos no termina con un llamado a la curiosidad morbosa. Termina con un llamado al temor correcto, no al terror vacío, no al miedo supersticioso, sí al reconocimiento serio de que Dios es santo, que su palabra pesa y que el corazón humano no puede burlarse de él sin costo. Ese temor es bueno porque rompe ilusiones, nos saca de la falsa seguridad religiosa, nos obliga a dejar la sonrisa orgullosa con la que tantas veces escondemos resistencia. Y también nos recuerda algo que el texto nunca niega. Si el juicio es real, entonces la necesidad de gracia también lo es. Solo entendemos bien la gracia cuando dejamos de tratar el pecado como algo liviano. Aquí muchos cometen otro error. Leen el episodio y concluyen que el Antiguo Testamento presenta un Dios severo, mientras el Nuevo mostraría un Dios suave. Pero esa división no funciona. El mismo Dios habla en toda la Escritura. Jesús también advierte del juicio,
del endurecimiento y de la responsabilidad de oír y obedecer. El Nuevo Testamento no reduce la santidad divina, la hace más clara. Tampoco hace menos serio el rechazo a la palabra, lo hace más urgente. Si en Betel una generación fue juzgada por despreciar al profeta del Señor, ¿cuánto más serio es despreciar la plena revelación de Dios? Esa línea no se usa para quitar peso a dos reyes. Se usa para mostrar que toda la Biblia empuja hacia una sola verdad. Escuchar a Dios nunca es asunto menor. Al mismo tiempo, la historia nos llama a distinguir entre burla endurecida y humildad temblorosa. No todo el que tiene dudas está en rebelión. No todo el que lucha con un texto lo rechaza. Hay personas que se acercan con preguntas honestas. Hay creyentes que tropiezan con este pasaje y necesitan tiempo, o contexto y paciencia. Dios no trata igual al alma humilde que busca entender y al corazón insolente que ridiculiza su voz. Esa diferencia importa mucho. El problema en Betel no era confusión sincera, era desprecio público, era desafío organizado. Era una ciudad formando una generación para responder a la santidad con risa. Y donde ese patrón madura, el juicio no tarda para siempre. Por eso la aplicación final es muy clara. Honra la palabra de Dios. No uses la fe como disfraz para mantener orgullo. No conviertas la reverencia en ironía. No enseñes a los más jóvenes a reírse de lo santo. No llames exageración a lo que en realidad es verdad que corta. Y cuando Dios envía corrección por medio de su palabra, recíbela antes de que la dureza se convierta en costumbre. La lección de Bet-El no es «ten miedo de que te ataque un oso». La lección es más profunda y más cercana. Es esta: una cultura que se acostumbra a burlarse de Dios está caminando hacia su propia ruina, aunque todavía mantenga formas religiosas y lenguaje piadoso. Si este estudio te ayudó, suscríbete para más revelaciones bíblicas. Deja tu like si esta verdad te sorprendió y comparte este mensaje con otros creyentes. La historia de Eliseo y los osos seguirá incomodando a muchos, y tal vez deba incomodar, porque a veces solo el texto que nos sacude logra despertarnos del sueño de una fe vacía. Los osos de Betel no son el centro final. El centro final es el Dios Santo que sigue hablando, el corazón humano que debe decidir cómo responder y la pregunta que todavía queda sobre la mesa. Cuando la palabra de Dios se acerca a tu camino, ¿la recibirás con humildad o la empujarás lejos con una sonrisa? La respuesta a esa pregunta no define solo cómo lees esta historia, define cómo te plantas delante del Dios vivo.